Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo videoblog de mi canal, Luis Periodismo. El tema para hoy es referente a Reficar, a Glencore y CBI. Voy a comenzar con una reflexión del libro del señor Efraín Marín Aristizábal sobre política. Un buen gobernante más un buen Congreso y una sana justicia harán una nación perfecta. Diferente a la lógica política de un jefe de Estado incapaz, mediocre o malo, apoyado en un Congreso corrupto y un poder judicial injusto, llevan a una nación a la ruina y a la deshonra. El 3 de mayo asistí al control político a los presidentes de Ecopetrol, Reficar, al doctor Echeverry, a Javier Gutiérrez, expresidente de Ecopetrol, y Reyes Reynoso, actual presidente de Reficar. Allí el pueblo habló exactamente sobre los grandes sobrecostos de más de 4 billones de pesos que se han gastado los entes encargados. La Contraloría, revisando, dice que hay sobrecostos por 5.3 billones de dólares, elevando el costo de la fabricación, de la construcción de los equipos por parte de CBI. Bueno, ¿y quién es CBI? Resulta que Ecopetrol manda a establecer la ampliación de Reficar en manos del señor Yanez, presidente actual de Reficar. Reficar contrata a Glencore, una compañía dedicada exclusivamente a vender petróleos y manufacturas, menos de construcción de grandes refinerías. Glencore, como no sabe de estas cosas, contrata a CBI, empresa multinacional exactamente, que haciendo lo mismo, exportando y comprando productos. Reficar, Ecopetrol, las juntas tanto de Ecopetrol anteriores desde el 2002 con Uribe y las juntas actuales como presidente Echeverry aprobaron estas concesiones. Y más adelante vamos a ver que aunque el señor Echeverry, el señor Yanez, el señor Mauricio Cárdenas diga, ni Glencore ni CBI se robaron el dinero, la Contraloría dice lo contrario, y el Polo Democrático, gran investigador de la corrupción en Colombia, con el señor Jorge Robledo y su equipo, denunciaron las anomalías. Resulta que allí prácticamente no pasó nada. Las denuncias que hizo el señor Villazón y el Polo Democrático quedaron sin fundamento ante los testimonios tanto del doctor Echeverry como de Yanez y como del expresidente de Ecopetrol, Gutiérrez. Esta gente, los directivos, no hablaron nada sobre los problemas y la corrupción que existe actualmente, sin tener en cuenta a Energizer, que está construyendo la planta en el llano. Ese es otro monumento al desfalco del Tesoro Nacional. Entonces, después de que le dieron las atribuciones a estos entes internacionales que se valieron de otros e hicieron un círculo para negociar dentro de ellos mismos, entonces
CBI contrató la compra de tubería en Eastland, Texas, que porque allí sí estaba el clima especial para la producción de estas tuberías, que en Cartagena no se podía por el calor. Se compraron 3.922.928 unidades con unos precios exorbitantes que más adelante lo vamos a ver. En primera medida, el rack de tubería al comienzo, negociado por CBI, era de 49 millones de dólares en el 2010 y ya en el 2015 ascendió a 112.7 millones de dólares. Corrupta la negociación, aunque el señor Echeverry diga que CBI no es corrupta ni robó, pero las investigaciones, tanto del Polo como de la Contraloría, dicen lo contrario. Voy ahora a hablar de los costos importantes que para el señor Yanez, ni para Echeverry, ni para el ministro de Finanzas, Cárdenas, ni para el mismo gobierno, que sabía todo el manejo desde el 2002 de la corrupción que se estaba presentando con el Tesoro Nacional, están acá. Los costos de Reficar y CBI, el flujo diario de Reficar fueron de 120 millones de dólares diarios, 120 millones de dólares diarios, y una mano de obra que pasó de 39.4 millones de dólares a 89.7 millones de dólares. Existió más de 30.000 personas empleadas en Reficar para la construcción. La fabricación de tubería en Eastland, Texas, mandado por CBI, inicial de 49 millones de dólares y final de 112.7 millones de dólares y unos sobrantes, presentándose un valor de 57.7 millones de dólares, correspondientes a los 3.922.928, el sobrante, un 57.4% de los materiales sobrantes, que corresponden a 2.251.726 unidades, que están siendo valoradas por la Contraloría. Pero el señor Echeverry ha tenido la descaradez, audiencia pública en el Senado el 3 de mayo, de decir que no tenía ningún problema, que lo importante era que Reficar ya se había prendido y se tenía proyectado una rentabilidad de 5.000 millones de dólares. Eso es lo que dice él. Pero ¿qué pasó? CBI tenía contratistas, proveedores a su mandato por consorcios. 26 contratos por un valor total de 890.000 millones, concedidos a 9 empresas que se entrelazaban los negocios entre sí. Pero hay otra cosa excepcional. El valor de estos contratos sufrió un incremento del 69% del valor inicial de 565 millones, con órdenes de compra con errores, tachaduras e incompletos. En la cuestión laboral se tomaron preferenciales y subcontratos. Para los preferenciales, que eran extranjeros, se les daba unas vacaciones de 40 días, mientras que a los subcontratados, que eran todos colombianos, se le daban solamente 20 días. A la vez que se produjeron contratos misceláneos, se inicia en 200 millones de millones y termina en 1.335 millones de millones, con 33 adiciones. Esto se incrementó en más de 578%.
Los expertos técnicos como Echeverry, todo el grupo que contrató el país para estudiar las viabilidades de contratación de Glencore y CBI y ahora Energizer en el llano, no tuvieron un fundamento técnico especial. Parece que estos tipos hubieran obtenido sus grados PH, doctorados en universidades poco confiables o comprados. Contrataron a los que menos debían haber contratado, como a Glencore y a CBI. ¿Por qué los contrataron a sabiendas? ¿Estas grandes empresas multinacionales no sabían de refinerías? Hay que mirar eso. Por lo tanto, no hubo una coordinación de trabajos entre CBI y los contratistas, cada uno por su lado, por la inexperiencia, tanto contratistas como los demás. No existieron prácticas industriales adecuadas para guardar los implementos que se iban a utilizar en el proyecto. Acordémonos que en el 2011 hubo grandes inundaciones y por la misma descoordinación dejaron que estos aparatos importados a grandes costos, hubo reparaciones o un excedente más por 24 millones de dólares para restablecerlos. Ya en junio del 2010 se hizo el contrato. Se llamaba contrato de llave en mano, que el gobierno estaba exento a aportar dineros en cualquier circunstancia, que todo el compromiso lo tenían las empresas, Glencore y CBI. Pero resulta que bien avivatos y conjuntamente con los presidentes de Reficar y de Ecopetrol en el momento, y su junta directiva, donde está el ministro de Economía en todos los gobiernos, porque es capital de la nación, el doctor Mauricio, cambiaron el contrato por insinuaciones de Glencore y CBI por una EPC de costos reembolsables. Aquí ya el gobierno, el Tesoro Nacional, entra a pagar todos los dividendos perdidos que sufran estas contratistas internacionales. ¿Sería que esos diplomas y PHs que hicieron en las grandes universidades los compraron, señor Echeverry, señor Yanez, señor Mauricio Cárdenas, presidente Uribe y presidente Santos? Es que es increíble. Participaron 10 bancos internacionales entre proveedores de capital, facilitadores, garantes y proveedores colaterales, estudiándole precisamente a CBI y para Colombia 0. 9 consultores independientes que aseguraban a los bancos el control legal de lo que pudiera suceder en Colombia. Quería decir que todos los estudios que pudo hacer Colombia, los contratistas, expertos internacionales, se doblaban a favor de los bancos internacionales. A Colombia la dejaban en las nubes. Se dieron incrementos en materiales que se decían conocer de acuerdo a la EPC. Se incrementaron las cantidades de concretos de obras civiles en un 130%. Y los andamios, ni se diga, andamios, arme y desarme. Contratos que iniciaron en 125.432 millones de dólares y se ejecutaron a 311.029 millones. Un incremento de 147% que el gobierno ha tenido que pagar del Tesoro Nacional, donde cada contrato tenía incrementos de 37.852%. ¿Y qué me dicen las grúas? Se plantearon al inicio 80 con una facturación de 176.000 millones y se suscribieron 9 contratos que iniciaron en 129.771 millones y terminaron en 220.952 millones con un incremento de 213%. Todavía dice el señor Echeverry, no hubo ninguna corrupción, no hubo nada. Cuando un Estado es ineficaz, mediocre o malo,
apoyado en un Congreso corrupto y un poder judicial injusto, siempre se presentarán en el país, en Colombia, estos desfalcos y esta corrupción al erario nacional que tenemos que pagarlo nosotros los colombianos. El senador Sierra, hablando del medio ambiente, el 3 de mayo, dijo, el transporte y carga del coque, explico, el coque es un derivado del petróleo y es altamente contaminante y altamente cancerígeno para el ser humano y para la naturaleza. Dice, está dañando el medio ambiente y la ANLA. La ANLA es un aparato corrupto, aunque es independiente de los gobiernos, es un aparato corrupto que le dio permiso y están haciéndolo a cielo abierto. Pero la condición inicial era que se debía transportar este coque en bandas encapsuladas directamente a los buques y no se está haciendo. Sacando en camiones, aunque diga el señor Echeverry en sus explicaciones que estos camiones tienen una alta tecnología, las transportan en camiones directamente a barcazas, pero ¿qué pasa? Este coque lo traen los camiones al puerto de Mamonal, que está sin licencia para operar, acopiando el coque mientras que llegan los buques ahí a cielo abierto, en el puerto Mamonal, sin licencia. Esto está dañando precisamente, contaminando las costas de Cartagena. Las costas de Cartagena es una porquería, en Boca Grande y todo, ahora va a ser peor. Dice el senador Sierra que aquí se está afectando las zonas locales, ya se está afectando la zona. Mientras que Echeverry, que no hay más fuente rentable como la industria petrolera y tenemos que seguir avanzando en la consecución de más petróleo en el país y que la deuda de la refinería se va a pagar sola, se tiene proyectado, cada año subsiguiente se va a incrementar en una rentabilidad de 5.000 millones de dólares, que la refinería paga los costos de casi los más de 8.000 billones de dólares, más 250.000 millones de millones que tienen que invertir porque la refinería está en el 50%, según el senador Sierra. Tiene que construir los canales para llevar el coque sellados y las barcazas directamente y la construcción puerto de Mamonal donde van a descargar todo el... Pero hay otra cosa insinuante. Si no hay corrupción, ¿qué entonces por qué el gobierno demanda a CBI por 3.000 billones de dólares? Esto explica que sí hay corrupción. Un personaje del Senado dijo que esta plata ya no se podía recuperar. Y muy onerosas para el erario nacional y el bolsillo de los colombianos. Flujos de caja mensual por 120 millones de dólares en desembolsos. Una logística marítima de 5 buques mensuales de puerto de origen a Cartagena. Participan 10 bancos, todos haciendo los estudios necesarios para que Colombia no le fuera a hacer un gato encerrado a estas inversoras. 9 consultores que todos trabajaban para Glencore y CBI. El control general lo realizó Foster Wheeler a través de la figura PMC, o sea, consultor gerencial del proyecto. Pero hay una cosa que no se concibe en la mente de los colombianos y en la mía propia. Que estoy mamado de la corrupción, señores. Si yo estoy mamado de la corrupción, tú estás mamado de la corrupción, él está mamado de la corrupción, nosotros estamos mamados de la corrupción. Vosotros mamados de la corrupción y ellos también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es que estamos mamados de la corrupción.
Aquí se habla, se dice, se explica que hay corrupción y los administradores de las entidades públicas dicen todo lo contrario, se tapan, se lavan las manos, hacen todo el deber de proteger a esos grandes inversionistas que ellos mismos consiguen a dedo. Se estimaron 2 millones y la cifra real fue de 4.5 millones. Actualmente se revisan 5.765 registros que no están clasificados. Hay 18 reclamaciones. Está investigando de 6 daños, 3 reparaciones de tubería, 9 no confirmados, con siniestro declarado ante las aseguradoras por CBI. Esto, someramente, quedó mamado. En todos mis vídeos explico la corrupción sistémica a nivel gubernamental hasta los mandatarios de menos escala. El pueblo colombiano no se intimida ante estas defraudaciones que hacen entes gubernamentales apoyados en inversores extranjeros sacados a mano. Muchas gracias por escuchar. Ojalá algo de esto, quienes me ven, pongan el dedo señalando a aquellos bárbaros que están defraudando la nación, robando el erario público en beneficio de otros. Muchas gracias y los veré en el próximo video sobre las pensiones.